septiembre. Vamos a resolver dudas, inquietudes, curso de programación 2. Cuénteme, Gallego, ahora sí. Profe, en el autolavado dice que el servicio se debe escoger con un disk switch de 2 posiciones. Sí. Nosotros lo trabajamos con 2 disk switch, porque como son 3 opciones, con un solo disk switch no podría tener las 3. Vale, cuando se dice un dip switch de 2 posiciones, significa que es un dip switch que tiene 2 switches. Ok, un disk switch doble. Un dip switch doble, sí, correcto. O 2 switches. O 2 switches. Perfecto. Si así lo trabajamos, entonces dejamos una combinación, digamos, un switch en 1 y el otro en 0, la otra al contrario, 0, 1 y la full, los dos en 1. El 2 en 0 no hace nada. Pero Ok, no, sí, ya está bien. lo tenemos listo. Ok, listo, está bien. Es Ok, correcto profe, lo que gracias. hicieron. ¿Listo? Gracias, profe. Ok. Por ahí vi que llegó Fori, Arcos. Cuéntenme, Profe, caballeros. buenas tardes, profe, ¿cómo está? Buenas tardes, bien, gracias. Pues realmente con el código, pues ya lo terminé y ya me está funcionando, ya lo puse a funcionar con el circuito. Pues, y lo único que me falta, pues, es terminar el graph y el diagrama. Solamente sería eso. Vale, pero ¿tienes alguna pregunta en particular, alguna inquietud? Pues, deme un momento, profe. Yo estaba aquí intentando hacer algo en el graph y si algo yo le pregunto. ¿Listo? Ok, dale. Listo. Gracias, profe. Ok, por ahí vi que se conectó Fori, Cuasmayan. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, buenas tardes. Ya regálame un espaciocito, ya le hago la pregunta. Listo, hágale, Fori. Claro, profe. Leal, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo vamos? Bien. Cuénteme, Leal. ¿Tiene alguna pregunta? No, estoy apenas haciendo el ejercicio, la verdad, profesor. ¿Y cómo va? Pues ahí comprendiendo. Vale. Bueno, estamos esperando a los otros compañeros que sí tienen unas preguntas. Vamos a darles una esperita a ver si hacen sus preguntas.
Castillo, por ahí hay que escribir en el chat, pero no se le escucha, no tiene audio. Profe, bajar el fori. Sí, dígame. Profe, pues ya el programa lo hemos estado trabajando. Ya se hizo la parte de las entradas, la parte de las salidas, y en el proceso es donde tenemos un poquito de dificultad con el temporizador. Muéstrame. Ya nosotros. Profe, por- qué pena, ¿me escucha? Castillo, sí, ahora sí se lo escucho. Gracias. compartir. Abrir ¿cómo sería? ¿Por dónde? Sí, por compartir pantalla. Abrir bandeja, uso compartir. Tengo que tenerlo abierto. ¿Ahí lo alcanza a ver, profe? Aún no. Vamos a Pero ver ni cómo. siquiera he empezado a compartir. Yo creo que te falta darle que comparta. Listo. Compartir. Ay, pero no me lo deja. Ahí, profe. Sí, ahí ya se ve, ahí ya llegó. Listo, entonces estamos aquí. O sea, apenas hemos hecho el caso 1 y pues no hemos hecho todo, no hemos creado toda la lógica de proceso como tal, simplemente pues del caso 1 y nos centramos también en el caso 2 para hacer pues la prueba. ¿Listo? Entonces, el problema es para resetear el temporizador, ¿sí? Porque cuando intentamos nosotros pasar a la etapa 2, no nos los... Sí, pero es que ahí de entrada ya se ve que está mal. Ahí de entrada se ve que está mal. Y el tema, ¿tienen el diagrama, el graph ya? No, profe, no, pues sí, hicimos pues en el papel, pero todavía no lo hemos hecho todavía, todavía no lo hemos Es pasado que ese es el problema. Sí, ustedes están tratando de hacerlo directamente en el código. Y el problema es, yo de entrada estoy viendo que el flujo está mal planteado. Sí, ustedes en el case 1 están esperando un temporizado de 1000, luego tienen un reset, luego tienen una cosa entre 1000 y 2500. Ahí de entrada eso ya está mal. Y eso está mal porque a ustedes les da pereza hacer el diagrama de flujo, hacer el diagrama secuencial, tratan de hacerlo directo al código y ahí es donde se atoran. ¿Sí? Entonces, yo te diría que si tú haces el diagrama de flujo primero, luego lo pueden pasar al código porque eso es una receta. ¿Sí? Pasar el diagrama a código es una receta. Si ustedes tratan de hacer eso así en el código, ahí van a voltear toda la semana y no le van a pegar al tema. Entonces, pues hay que hacer eso. Sí, ahí de entrada ya veo que está mal. ¿Sí? Ustedes, hay dos cosas que no están teniendo en cuenta. Una, la estructura de las etapas del diagrama. ¿Sí? Por ejemplo, en ese case 0, jamás hay una transición. No hay una forma de pasar de la etapa 0 a la etapa 1. ¿Sí? Eso por ese lado. Eso de ahí ya está mal. Eso nunca va a arrancar. Profe, Si miro pero, la etapa 1, en la etapa 1 tampoco tienen la estructura que planteamos la semana pasada. Bueno, ya hace 15 días incluso. Ahí no está la estructura. Ahí lo único que estás haciendo es haciendo unas restas. Aparentemente, las líneas 79, 80 y 81 son un condicional para esperar un tiempo, pero estás asumiendo que el Arduino se va a quedar allí y entonces luego que la línea 82 se va a hacer cuando el tiempo de las 79 se cumpla, y eso no es así. ¿Sí? Hay que recordar siempre que el Arduino todo el tiempo va a estar dando vueltas, ¿vale? Entonces, de entrada, yo ahí puedo ver que el proceso está mal planteado. Y está mal planteado porque no hacen un diagrama. Cuando tienen el diagrama,
pasarlo a código es simplemente una receta, ¿vale? Pero pues hay que tomarse el trabajo, hacer el diagrama, hacer el graph set, y mientras aprenden a pasar el graph set sin diagrama de flujo, pues tener un diagrama de flujo y eso. Pero ahí es muy difícil, si no tienes el diagrama es muy difícil ayudarles. Listo, profe, entonces vamos a trabajar entonces lo del diagrama para que nos quede un poquito más ordenadito en cuanto a eso. Por lo menos, yo le Nosotros diría, lo rodamos, por lo y él no menos, funciona. Él no funciona, ajá. pues no funciona con las etapas, no cumple el tiempo. Pero es que, o sea, la duda es que, un ejemplo, en el run 79, ¿sí? Ujú. El inicio se va cargando con ese tiempo. Y pues la duda pues que más, donde más se nos está dificultando es cómo nosotros hacemos para restablecer ese. Sí, por eso, pero mire que, o sea, yo no sé usted cómo me dice que eso le arranca, no he visto el resto del programa, pero de Dígale. la etapa 0 a la etapa 1 no hay una transición. Nunca pasa de la etapa 0 a la etapa 1 hasta donde alcanzo a ver con ese programa. Entonces, no puede ser que les esté funcionando una parte a menos que tengan No, en otra profe, parte del programa. esa etapa cero es porque nos falta algo ahí. Sí, o sea, este es un dato que nosotros hemos creado, pero nosotros estamos cogiendo este caso, sí, el caso de tipo de servicio 1. ¿Listo? Cuando yo activo estos displays de la parte de abajo, pues coloco la configuración del servicio que sería el 1. Él se activa el sistema y hace la secuencia. Pero cuando montamos cuando montamos el servicio número 2, para hacer que él termina y todo, ahí es donde se nos está dificultando un poco. Porque como el tiempo sigue contando, entonces no se nos va a cumplir las condiciones de la etapa número 2. Sí, claro, lo que pasa es que al reinicio es lo que está en la línea 80. Sí, la clave es saber en dónde poner eso. Eso que tienes en la línea 80 es justamente el reset. Listo, profe. Entonces, ahí lo que pasa usualmente es que tienen mal planteado el diagrama, entonces, pues no están colocando esa línea en donde debería ir, ¿vale? Listo. Pero la Listo, única profe, forma de realmente poder ayudarles es si tenemos por lo menos el diagrama secuencial para ver qué están planteando y luego comparar ese diagrama secuencial con el con el código. código. Listo, profe, entonces vamos a trabajarle a eso y estamos ahí pendientes. Ok, dale. Muchas gracias, profe. Bien, ¿quién más? Profe, Sí, dígame. te quiero hacer una pregunta. Lo que pasa es que a mí ese código me quedó supremamente largo. Fueron como 6, más o menos para eso. ¿Corta? No se le escuchó, Arcos. ¿Puede repetirlo? Es que se cortó. Ya, ¿me escuchaba, profe? Sí, ahí ya le escucho bien. Profe, no sé si de pronto lo que pasa es que me salió el código súper largo. Me salieron 66 etapas solo para el proceso. ¿Tiene algo que ver o no? ¿No? No ¿Funciona? importa. Sí, funciona. Mire, todo. digamos que yo les decía en una de las clases que el costo de ser ordenado generalmente es que el código sale más largo. Creo que incluso eso cobraban en uno de los videos. Eso puede pasar, ¿vale? Sí, claro. Puede ser de todas maneras que tengas etapas, pero al principio es difícil uno identificar qué etapas puede quitar y qué etapas no puede quitar, ¿sí? Entonces, sí puede pasar que eso te dé largo y probablemente hay alguna forma de recortarlo. De todas maneras, 66 etapas es bastante grande, ¿sí? Sí, claro. Digamos que eso lo que va a hacer es que el Arduino, pues que ocupe más espacio de memoria de programa, ¿ya? Pero como generalmente se ejecuta solamente un pedacito de todo ese programa, digamos que allí la velocidad no se va a ver muy afectada. Ahí lo que se te va a afectar es que el espacio de memoria que ocupa el programa pues es mayor que si estuviera mejor optimizado, ¿verdad? Ah, Pero no ya. hay problema, o sea, que te quede Ah, largo no listo. es un problema. Listo. Profe, el día de la presentación lo vamos a hacer con los tiempos reales, porque si se demora mucho el simulador. Sí, no, nos toca hacerlo con tiempos más cortos. Ah, ya. Listo, profe, gracias. Sí. De pronto los que estén simulando con Proteus, pues sí lo podrían dejar en tiempo real. Ahí lo importante es que los podamos modificar y que ustedes tengan claro en dónde modificarlo. ¿Sí? Recuerden que tienen que ensayar la presentación.
que la presentación no debe durar más de 10 minutos y que luego de eso haremos el caso de prueba. Entonces, en el caso de prueba, pues tocará reducirle los tiempos de la simulación, pues porque ese simulador en línea se demora bastante. ¿Vale? Lo importante es que tengan claro cómo hacerlo. Listo, profe. Otra cosa, profe, lo que pasa es que ya hice el cuadro de los códigos binarios para cada... Nosotros hicimos la cafetera para servirse cada café. Ajá. Esos cuadros y esas instrucciones de, por ejemplo, los LED azules son para mostrar el código binario, el LED amarillo es para válvula de azúcar, todo eso. ¿Eso hay que entregárselo a usted? Lo puedes dejar en el diagrama, pero yo no les pedí ningún documento como tal, ¿no? Claro. Ya. Normalmente lo que se pide es hacer un manualcito, ¿sí? Que eso ya lo haremos Ya. para el segundo corte, es hacer como un manual de la máquina para que pues, la persona que la va a usar sepa cómo usarla. Sí, digamos que en este no Eso. quise meterlo para que se me concentraran en la parte del el diagrama de secuencia, diagrama de flujo y no alargar tanto pues el trabajo. Para segundo corte le voy a hacer un manual, ¿no? Un manual, toda máquina tiene un manual, así a veces no lo leamos. Entonces la idea es esa. ¿Listo? Por ahora lo puedes dejar ahí en el diagrama, puede ser en el diagrama de flujo, en el diagrama secuencial o el Tinker tiene para hacer anotaciones también por ahí. Sí tiene para hacer anotaciones porque no Me sé por dónde, parece, profe. no recuerdo Sería en bueno como ponerlo ahí a un lado. Yo no recuerdo, porque yo me acuerdo que uno le puede colocar nombre a las cosas, pero yo no me acuerdo. Si no, lo dejas simplemente en el diagrama, en el diagrama donde hiciste el diagrama de flujo y ya. No hay problema. Listo. Antes que quede en algún lado. Listo, profe. Listo. Ok. Gracias. Bien, ¿quién más? Profe, ¿Qué hubo? soy yo, pero yo tengo más problemas con digámoslo así, con el arranque, hacer el diagrama, como la idea en el diagrama, porque pues, yo lo estaba intentando hacer, pero realmente no la pillo, como dicen. ¿Por qué? Pero, Porque sí, ujú, dime. hacer el paso a paso, o sea, no, yo tengo organizado ya las entradas, las salidas, en mi cabeza ya lo hice funcionar al menos la primera parte, pero quiero pasar eso antes de seguir haciendo mi rollo de programa, cómo pasarlo al diagrama, a este diagrama, o sea, no veo que casi todos tenemos ese inconveniente de cómo interpretar el diagrama, porque pensé que era yo Sí. solo, veo que casi todos tenemos ese problema, porque echar líneas y prueba y error, listo, vale, pero realmente hacer el diagrama ordenado como usted lo dice, realmente está un poco complejo. Entonces, digámoslo así, no veo, todavía no tengo como no sé si es que no tengo el conocimiento o no sé cómo interpretar o cómo manejar esa forma de los diagramas que nos dé una solución, pues digamos que no se vuelva un dolor más de cabeza con esto, porque realmente si usted no lo ve en el diagrama es muy difícil colocarlo en el programa. O sea, el programa usted lo hace prueba y error y te va a funcionar, pero no va a ser algo igual. Eso le Entonces, funciona cuando el programa es sencillo, ¿no? La prueba y sí, el error ya no le funciona. Yo siempre les digo, eso es como, haga de cuenta, programar es como construir, ¿sí? Si usted se va a hacer una choza que tiene 4 paredes, usted a intuición pega ladrillos y de pronto le sale el cuadrado, ¿verdad? Pero si usted va a construir una cosa, qué sé yo, las Torres Petronas, por ahí de Kuala Lumpur, creo que es eso, Malasia, no me acuerdo. Si usted empieza a echar ladrillo a ver qué le va saliendo y a ver si llega, no va a poder, ¿verdad? Y ustedes están para aprender a hacer cosas complejas. Los programas fáciles los dejamos para el hobby. El que se quiera meter en esto se va a enfrentar a cosas usualmente complejas, ¿sí? Entonces ahí es donde usted necesita una estrategia, ¿sí? Y yo les comparto una que a nivel profesional me ha funcionado, ¿vale? Y seguramente habrán otras. Eh, Aprender a hacer un diagrama es un tema de práctica, ¿sí? Eso es un tema de practicarlo y es un tema de exigirse uno mismo. Yo los comprendo porque a mí también me costó mucho en el arranque, ¿sí?
cuando yo empecé a escalar a nivel profesional y empecé a hacer cosas más elaboradas, y cuando empezaron los dolores de cabeza porque me tocaba intervenir en un programa que había hecho hace 3, 4, 5 meses y ya no me acordaba ni cómo estaba hecho, pues se vuelve muy complejo. ¿Sí? Cuando uno tiene un diagrama o cuando por lo menos tiene una metodología, así no dibuje el diagrama, usted mira el código y ya ve el diagrama, ¿sí? Sin necesidad de tenerlo dibujado. Pero hay que tener algún método, alguna cosa, ¿vale? Y lo que yo les comparto, digamos que es lo que yo he utilizado a nivel profesional, ¿vale? La única forma de aprender eso es practicándolo. No hay otra forma, ¿listo? Y es repetir, ¿no? Creo que yo por allá, voy a hacerlo por aquí, en alguna parte les compartí cuál era la metodología, que usted tiene que resolver un ejercicio, ¿cierto? Y luego tenía que preguntarse si lo hizo solo, ¿sí? Entonces usted se pregunta, ¿lo hice solo? Si la respuesta era que no, vuelve y repítalo, ¿sí? Y solamente avanzo cuando la respuesta a esto es que sí. O sea, solamente si lo hice solo, ahí yo me avanzo al siguiente ejercicio. Pero resolver el ejercicio es más allá de simplemente el código funciona, ¿sí? Porque nos acostumbramos a resolver de cualquier manera y no se trata de eso. ¿Listo? Entonces hay que repetir. ¿Qué repetir? Vuelva y haga el diagrama. Entonces hagamos un ejercicio aquí sencillo. Bueno, yo no voy a hacer, este es el setup, yo no voy a hacer el setup. Usted me dijo, ya definí las entradas, ¿verdad? De las entradas, ¿qué variables le salieron? ¿Qué entradas tienen? Bueno, yo tengo las entradas, pues en entradas tengo el tipo de bebida, que es un byte, tipo de bebida. Listo, byte, tipo bebida. Tengo el INT azúcar, INT inicializado, y ahí voy a empezar a hacer las etapas, las siguientes etapas de café negro, grande y pintado, mediano. Espérate un momentico, ¿esas son las entradas? ¿Hasta ahí tienen las entradas? Sí, hasta ahí tengo las entradas. Listo, esas son las entradas. Esta es su etapa de entradas. Sí, ¿Listo? señor, y lo tengo así. Cualquiera que sea el valor, ¿ok? Luego sigue la etapa de proceso. ¿Listo? La etapa de proceso, pues la idea es arrancar con el mapa secuencial. ¿Sí? Ya sabemos que aquí viene la etapa de proceso, que son un montón de cosas. Estas son las entradas, luego sigue el proceso. Entonces voy a plantear el proceso como una etapa secuencial. Mi máquina arranca apagada, ¿verdad? Y usted ya tiene unas salidas. Sí. Usted debe tener por acá unas salidas. ¿Qué variables le controlan las salidas? Un momentito. Yo tengo las salidas como digital write del 1 al 10. No, pero en el digital write debe haber algo. ¿Cómo defines? Bueno, dime cualquier pin. Digital Bueno, write, tengo el pin 2. pin 2. ¿En qué estado lo pones? Ese lo tengo, pues lo estoy llamando como S1, que sería low. En ese ¿El caso, C1 es qué? low, apagado. Pero ¿y ese 1 qué es? Bueno, S1 es la combinación de mi entrada de selector. O sea, de ahí yo digamos, lo digo que es el 1, el 2, el 3, el 4. Hagámoslo distinto. ¿En qué pin tienes conectada la válvula de café? La válvula la tengo conectada en el 10. ¿Pin 10? Sí, Entonces, usted tiene aquí un digital write al pin 10 y con qué variable ya defines. sé cuáles son. Esa la tengo con un byte. Para eso tengo el pin 6, 7 y 10, para esos que me estás diciendo. Sí, dime cómo se Tengo llama la variable que asocia. ¿Ah? café, azúcar y O sea, tú leche. aquí le pones azúcar. ¿Así lo Sí, haces? sí, así. O sea, le estoy diciendo, escribe en el pin digital 10 lo que Azúcar, tenga la variable azúcar. sí. O sea En que el el- proceso, a partir de estas entradas. Bueno, y este INT azúcar es este mismo acá. sí, claro, porque de ahí es donde lo No saco. debería.
¿No? Bueno, sí, no importa. Digamos que es el mismo. Ok. Digamos azúcar. ¿Listo? Pero esto lo tienes con alguna condicional. Claro, en el proceso yo tengo la condicional donde si azúcar es 1 No, o 2. no me has entendido. La pregunta es, ¿en las salidas tienes alguna condicional para este digital write o lo tienes directo? No, lo tengo directo. Yo O sea lo que el proceso me modifica la variable azúcar me para modifica que la aquí variable salga, azúcar. ¿verdad? Sí, Ok, listo. Entonces voy a trabajar nomás con la variable de azúcar. ¿Listo? Entonces yo ya tengo las entradas, ya tengo las salidas y lo que me falta es definir el proceso, ¿verdad? sí. Entonces aquí yo tengo, vamos a coger, vamos este que se ve distinto, que aquí cuando mi máquina arranca, mi variable de azúcar la voy a poner en Sí. low, Lo- ¿verdad? Cuando mi máquina arranca, estoy en la etapa 0. Voy a poner la válvula de azúcar en low. ¿Por qué? Porque yo quiero que cuando pase por la salida, se recuerde que esto es repetitivo, Ujú. ¿sí? Cuando pase por las salidas, me apague el azúcar, ¿sí? Cuando la máquina esté en 0, ¿ok? Pregunta, ¿qué le da el arranque a mi máquina? Le da el start. ¿Quién es start? El start es una entrada en el pin, un pin input, ¿Y pin mode, dónde están estas variables? es que eso es lo que, ahí es donde, o sea, yo los tengo colocados en el setup, tengo las entradas de Claro, las entradas INT de los pin output por un En port. alguna parte tiene que ser un digital read del pin donde esté conectado al start. ¿En qué pin está conectado al start? ¿Para que el digital read si no necesito sacar el start? ¿Cómo le das inicio a la máquina? ¿Cómo le das la orden a la máquina de que arranque? Ah, por eso yo le digo a la máquina, en el proceso yo tengo un if donde le digo el estado de iniciado que está acá arriba, iniciando. Ahí cuando yo ahí genero la entrada de mi start y le digo si start me le da el estado de iniciado. O sea, solamente cuando le doy start se da abre el estado de iniciado. Ese estado de iniciado lo tengo que me empieza a hacer la lectura de T inicio y millos y ahí hago ya la condicional de No, no me has iniciado, entendido. arranca toda la máquina y todo el proceso. ¿Por qué? Porque Castillo, no me has entendido. Tú tienes un pin, tienes un pulsador conectado en algún pin que le va a dar inicio a la máquina, ¿correcto? sí, en el pin 1, en el pin 1A tengo, no, el pin 2A, La en el 2, en el pin A2, out. Ok, ajá. en algún momento tienes que leer ese pin. Sí, claro, lo está leyendo en el void loop, en la entrada, ¿Y en qué variable guardas la lectura de ese pin? en un S4, en INT S4. O sea, en las entradas debería haber un INT S4 que hace el Ajá. digital read. Eso, yo tengo, eso, exactamente, yo tengo INT S1, S2, S3, S4, S5, que es ¿Sí? S1, S2 y S3 lo estoy Espérate usando un como momentico que nos enredamos. Vamos por partes, cálmate un poquito. Espera un momentico. Por ahora me interesa solamente el inicio de la máquina, ¿ok? ajá, sí, Entonces, el inicio de la máquina lo estás haciendo con un pulsador conectado al pin A2, sí, señor. ¿correcto? Esa lectura yo la hago y la guardo en esta variable que se llama S4, Sí, ¿correcto? sí, señor, está correcto. O sea que en mi proceso, ¿sí? Mi máquina, cuando yo enciendo el Arduino, arranca en la etapa 0. Sí, La transición, bueno, aquí tendría que sumarle el apagado de todas las válvulas. sí, claro, ¿Listo? todas las válvulas las arranco Todas en las cero. válvulas. Por ahora lo estoy haciendo con el azúcar. Lo importante es que la transición, yo lo voy a poner aquí 10, ¿sí? ¿Por qué 10? Porque sí, usted le puede poner 1, 20, lo que sea. ¿Listo? Sí, señor. La transición se da cuando ese 4 es bajo o es alto. ¿Qué hace el Es, switch cuando se ese cierra? está, él siempre está en bajo. Ok, entonces cuando ese 4 se pone en alto, se da la transición de la etapa 0 a la etapa 10.
¿vale? Sí. Es decir, ahí le di el arranque a mi máquina, ¿ok? Ahora, ¿qué debería hacer cuando la máquina arrancó? Cuando yo presioné el botoncito que está conectado en A2, ¿qué debería empezar a hacer la máquina? ¿Qué es lo primero que hace? La máquina tiene que identificar el estado del azúcar. Tiene que identificar el estado del azúcar. ¿Y cómo identifico el estado del azúcar? El azúcar tiene un switch en A1 que llama S5 arriba. Entonces, espera un momentico, entonces significa que... ¿Y Eh, ese A1 en dónde lo guardo? ¿En Está S5 me dijiste? S5, sí señor. Es Digital Read A1. ¿Y qué hago con eso? Ese me da el estado bajo o alto del azúcar, o sea, con o sin azúcar. Y si no he servido todavía el café, ¿debo servir el azúcar ya? No, ¿Tu máquina sirve primero el azúcar? no, mi máquina identifica antes del start si usted quiere o no quiere azúcar. Una vez usted le dé start, no te va a dejar cambiar el estado de azúcar o sin azúcar. Ah, sí, digamos que aquí lo que uno podría hacer casi que sería, bueno, ahí no sé para qué entonces tienes el S5, porque si es un pulsador, tú lo que estás diciendo es que S5 te va a cambiar el estado de esta variable. Es un selector, no pulsador. Y es un selector por eso, pero es un switch, Sí, sí, un switch de dos estados. por eso. Entonces aquí casi que azúcar va a ser igual, es el reflejo de S5. Sí, Listo. sí. Ya tengo el estado del azúcar. ¿Qué más hago? Pues ahí ya usted le da start y él hace el proceso del café que usted eligió, si estaba en los tiempos, Bueno, si... aquí hay algo mal porque si yo dejo esto así, cuando pase por las salidas, si yo escoge el azúcar, me va a servir el azúcar antes de servir lo demás. Por eso te Es decir, decía, aquí tienes una confusión porque la válvula del azúcar tú la estás tomando como entrada. Y la válvula del azúcar no puede ser una entrada. ¿Sí? Entonces, ahí te tocaría separar la salida. Entonces, esto no podría venir aquí. Tú no puedes hacer esto aquí. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esto al final es una salida. sí, ¿Sí? Entonces, esto... bueno, es más, ni siquiera... Porque lo que me lee el switch del azúcar es esto. Si yo quiero, casi que podría colocar ah, como variable de proceso esta variable azúcar. No ah, es una entrada, es un resultado del proceso. ¿Ok? Esa variable azúcar no es una entrada. Porque tú no estás en las entradas que va S4 porque tú lees un pin digital para tener el estado de S4. Va S5 porque tú lees un pin para tener el estado de S5. Pero la variable azúcar es una consecuencia del proceso. Por eso no va en las entradas. En las entradas va lo que se afecte como resultado de la lectura sensorial. ¿Ok? sí, bueno, sí, sí te entiendo, pero creo que sí. Sigamos. Digamos que la máquina aquí yo le di a arrancar. Ajá. Entonces yo sigo con la inquietud. ¿Qué es lo primero que tú haces aquí cuando ya la máquina arrancó? ¿Qué es lo Empieza, primero que hace la máquina? la primera, voy a hacerlo así, como lo tengo yo. Yo tengo una selección del estado de bebida, luego sigue una selección de qué tipo de azúcar necesita, luego sigue una selección donde ya digo estar y arranco, creo una bandera de iniciando en uno, No me has donde entendido. No nos hemos entendido. ¿Qué es lo primero que la máquina hace? Hay una parte y es que el usuario mueve las entradas para seleccionar su bebida, pero esa parte ya ¿verdad? Sí, Esa es parte pequeño, no, mediano, grande, profe. sí, pero bueno, Eso es lo que digamos tengo que que tomar también. eso es configuración, ¿sí? Pregunta, ¿qué es lo primero que hace la máquina cuando yo lo voy a arrancar? verificar. Pensemos en la cafetera de la casa. Yo llegué, prendí la cafetera,
le dije, voy a tener 2 cubitos de azúcar, voy a echarle tanto de leche. Pongo el vaso y le doy Start. Cuando yo le doy Start, ¿qué es lo primero que hace la máquina? Vacía el café. Ahí es donde está el proceso, ¿sí? Ese es el proceso, cuando empieza a trabajar la máquina, ¿vale? Entonces, si tú estás mezclando las entradas para que se calculen en el proceso, creo que por eso te estás enredando, ¿vale? Entonces, no debería ser así. Vamos a ir mirando a ver qué nos va saliendo. Entonces, yo voy y pregunto, cuando yo le digo S4, S4 es el botón que le dice a la máquina empiece a servir, ¿verdad? Cuando yo le digo a la máquina empiece a servir, ¿qué debe hacer ella? Pues ella abre la salida para ¿De qué? que ¿Abre la salida de qué? el café para que empiece a Ok, contar el tiempo abre la salida del café. ¿Qué sí, significa abrir la salida del café? que el digital write del café queda en la bandera alta y ¿Y empieza a cómo se contar los llama tiempos. cómo se llama la bandera que tienes para el café? Pues la bandera del café eh, fue la que nosotros habíamos hablado de estado, la bandera del café la tengo Eh, en 9. En alguna parte, para En servir digital tú write tienes 9. que tener un digital write 9. ¿Y cómo se llama la variable que le pones acá enseguida? Ahí la tengo yo la tengo como café CNP, que es café negro pequeño, en este caso. Mm, a la válvula le importa si el café es negro, es pequeño, grande, es café en leche pintado. ¿A la válvula le importa eso? No, pero bueno, yo lo coloqué como café solamente, sino que pues yo lo coloqué ahí. O sea, pero le digo que tengo ciertas dudas en eso, o sea, en Sí, cómo trabajarlo. sí, claro, no, estamos de acuerdo, estamos aclarando las dudas. Eh, digamos, tú le pusiste café, Café, solamente café. le Démosle el café, pusiste, indiferentemente el tamaño. listo. Entonces, esta variable, sí, mira que a las salidas no le importa el tamaño, ¿ok? ¿Qué significa eso? Que en mi proceso, aquí, yo debería decirle, ok, voy a empezar a servir. Entonces, lo que debo hacer es empezar a servir el café. ¿Sí? O sea que la variable café es una consecuencia del proceso y es la que me indica cuándo este pin debe activarse para que la válvula se abra. ¿Ok? Sí, pero pues Ahora, ya la estoy pillando. ese café, ¿qué lo detiene? A él lo ¿Cuándo para la detiene máquina de servir? ¿Ah? cuando pasa el tiempo. Cuando Tiempo. pasa el tiempo, ¿sí? Eso significa, esto me queda al revés, vamos a ponerlo al revés, con el transición arriba. Esa válvula se detiene cuando pasa el tiempo. Entonces, ¿qué significa eso? Aquí la transición era cuando esto es high. ¿Qué significa eso? Que cuando yo haga transición, bueno, hay 2 formas de hacerlo. Yo puedo iniciar el temporizado aquí o lo puedo iniciar en la transición. ¿Listo? Yo lo voy a iniciar en la transición porque recuerden que si yo lo inicio aquí, los que hayan visto los videos de pronto habrán notado que en los videos los temporizadores se inician en la etapa. Si yo lo inicio en la etapa, me toca meter una etapa adicional de espera. Si yo lo inicio en la transición, no requiero esa etapa adicional de espera. Entonces lo voy a hacer en la transición. Significa que yo necesito alguna variable de tiempo para medir el paso del tiempo hasta que el café termine de servirse. ¿Sí? Significa que usted debe tener alguna variable para medir el tiempo. ¿Cómo se llama esa variable de inicio de tiempo? ¿Cómo la llamó? De inicio, Listo, entonces se llama T inicio, que es igual a milis. a 1000, sí. Porque voy a empezar a temporizar. Le estoy diciendo, cuando yo le arranque y usted vaya a pasar de la etapa 0, donde no hace nada, a la etapa 10, que es donde empieza a servir el café, cuando haga esa transición, inícieme un temporizador, ¿vale? Cuando yo pongo esta acción en alto, como yo estoy esperando un tiempo, siempre esperar un tiempo implica una resta. Entonces, ¿cómo se llama la variable con la que haces la resta? En la resta, T milis, solo T.
Creo que Solamente T, listo. Entonces T es igual a milis menos T inicio. Ajá. Significa que esta etapa va a ser una transición, ¿sí? De la etapa 10 a otra etapa, todavía no sé cómo la voy a llamar. ¿Listo? Cuando el tiempo se cumpla. Ahora la pregunta, ¿cuál es la condición para esta T? T mayor o igual que qué. Milis. Igual al tiempo que necesito esperar. ¿Y cuál es el tiempo que necesito esperar? En este caso serían 10.000, que serían 10.000 por ahora No para puede este, ser 10.000. ¿Por qué 10.000? son 10 segundos Porque son 10 segundos. para el café negro. ¿Y para cualquier tamaño son 10 segundos? Bueno, ya. No, como lo tengo. Ah, Sí, sí, entonces tiempo tengo que darles algo que llame tiempos. Una variable de tiempos. Que una sea, variable de tiempo, correcto. Y entonces, ¿dónde calculo esta variable de tiempo? no, pues yo le coloco la condición aquí en café. Cuando escojo la opción 1, 2, 3, ahí me dan los tiempos de espera de cada uno de Y ellos. eso se calcula en la entrada, en el proceso o en la salida. En la entrada. En la entrada. O sea, acá usted tiene que tener alguna condición, ¿verdad? Lo que pasa es que, bueno, no es exactamente en la entrada. ¿Listo? Sí es una consecuencia de la entrada, pero hay que acordarse que esto todo el tiempo está dando vueltas. Ajá. Si usted la calcula aquí, digamos, si usted dice, ok, el tiempo que voy a esperar, digamos que yo tendría que tener aquí como alguna cosa que me diga de qué tamaño es el vaso, ¿verdad? Porque eso me dice, es más, ustedes se tienen que acordar por acá que yo les decía, ¿dónde tengo esto? Yo los estoy declarando, eso es arriba, antes del setup. No pueden ser fijos, porque esta variable de tiempo depende de varias cosas. ¿Sí? ¿De qué depende este tiempo? Si lo hiciéramos a papel, ¿cómo calculas cuánto tiempo va a estar abierto? Pues dependiendo, ponemos primero por el tamaño, el porcentaje Ajá. del café, el porcentaje de la leche y si requiere azúcar. Pero el tiempo del café no importa si requiere leche o no, o no Claro, importa si requiere azúcar. El tiempo del café solamente depende del del porcentaje. tamaño y del porcentaje, Sí, señor. ¿verdad? Eso, digamos que hay varias formas de abordarlo, ¿vale? Pero yo podría calcularlo antes de empezar a servir. Por ejemplo, calcularlo en esta transición. O calcularlo en una tapita por aquí. ¿Sí? Porque la máquina, como parte de su proceso, tiene que calcular cuánto tiempo va a dejar abierta esta válvula. ¿Vale? Entonces, si yo lo hago aquí, ¿verdad? Digamos que el tiempo, esta variable tiempo, va a ser igual a debo tener alguna forma del tamaño del vaso, ¿verdad? Multiplicado por el porcentaje. Y muy seguramente, como esto me va a dar decimal y el tiempo es entero sin signo, entonces esto tengo que convertirlo a un tipo de dato que Claro. pueda operar con la variable milis. ¿Sí? Con esto, porque esto va a ser entero sin signo. ¿Verdad? Y seguramente esto me toca dividirlo por la velocidad de la válvula. Sí. ¿Verdad? Entonces, eso sucede como parte del proceso. Es decir, cuando yo voy a empezar a servir, allí debo hacer ese cálculo. Ahora, ¿de dónde me salen todas estas cosas? Pues es que el tamaño, ¿cómo escojo el tamaño? Pues la selección. ¿Y cómo se llama el pin donde tienes escogido el tamaño?
Yo los tengo por entradas. Ese lo tengo como ahí donde tengo las entradas, que es S1. Ajá, pero ¿cómo determinas el tamaño? ¿Cuántos tamaños hay? Yo tengo 6 tamaños. Tú tienes 6 tamaños, ¿sí? O sea que aquí... ¿Y Que se cómo, llama cómo tipo de selecciono la... ¿Y cómo en tipo seleccionas el de- tamaño? ¿Lo guardas en alguna variable? Pues yo lo estoy guardando en tipo de bebida. Y estoy, La ¿cómo calculo tipo de bebida? Pues es que acá me dice que si tipo de bebida es café pequeño, entonces ahí me tocaría, no, pues ya eso ya lo que me estás diciendo ya no lo tengo, o sea, ya ese detalle de empezar a hacer toda esa selección y empezar a crearle más, no lo tengo, realmente ahí ya es donde no, porque me funciona, pero sin todas las condiciones que usted me está diciendo. Entonces, ahí es donde tengo que hacer esa parte que usted me está diciendo es la que yo debo mejorar para que Vale. sea genérico. Esto no es una solución única, ¿no? Yo te estoy diciendo lo que a mí se me va ocurriendo ahorita, ¿vale? No, No es que esta sea la forma de hacerlo, simplemente es una forma de hacerlo, ¿listo? es la forma ordenada, digámoslo así, porque yo lo tengo de una forma muy diferente a como usted lo está haciendo. Entonces, Sí, eso es lo pero que... es empezar a hacerlo. Sí. Miren que yo les había dicho el otro día, ya no recuerdo dónde está. Voy a abrir. Y creo que en alguno de los videos se menciona, ¿sí? Las entradas y las salidas pueden ser tan complejas como uno quiera y pueden tener también como su propia algoritmia, ¿sí? Entonces, yo les decía en esta parte, ¿sí? Aquí dice algoritmo que lee las entradas, ¿vale? En los ejemplos que hemos hecho, la lectura de entradas era simplemente hacer un digital read, Sí, ¿verdad? pero no va a Pero ser... eso puede ser tan complejo como usted necesite. Entonces, si usted dice, bueno, yo tengo el tamaño definido en 2 switches. O sea que aquí me toca hacer en el bloque de entradas algo que me diga, por ejemplo, ¿sí? Yo voy a decir aquí in tamaño y luego, ¿cómo se llaman? ¿A qué pines tienes conectados el selector de tamaño? A 5, 4 y 3. 5, 4 y 3, sin la A. Sí. A Sin la A. 5, O a con la 5, 4, a 3. A5. Ok. ¿Y en qué variable las guarda? ¿Cómo se llaman las variables donde lees? O sea, aquí haces digital read A5. S1, S2 y S3 me los guarda. Ok, entonces S1, S2 y Y S3. S3. Entonces S2 y S3. Y esos son A5, A4 y A3. ¿Sí? Ya. Bueno, en el orden que los tengas. Puede ser que me hayan quedado en orden Sí. distinto. No, la idea es esa. Pero aquí entonces la variable de tamaño se determina a partir de estas 3 variables. Pues, yo supongo que tienes Un if, una un if, condicional. Ajá. ajá, en el que empiezas a hacer las combinaciones. Sí, ¿Sí? señor. Entonces, supongo que tienes algo aquí. Yo voy a hacer solamente una, ¿cierto? Entonces, si ese 1 está en bajo y S2. en low y S2 está en bajo y Todas en bajo, pues, cero. S3, sí, en low. Bueno, eso hay varias formas de hacerlo, ¿no? Digamos Sí, que esta es la forma más simple. ese sería mi cero. Este es su cero, ¿verdad? Entonces significa que la variable tamaño ¿sí? Va a ser igual a 0. Ups. Ujú. ¿Verdad? Y seguramente luego tienes un else if, ¿sí? Con Sí, otra condición aquí, ¿verdad? hasta Alguna otra condición aquí. Y dices, ok, si se da esta combinación, entonces la variable tamaño es 1. tamaño es 12, señor. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta hacer todas las evaluaciones de la variable tamaño, ¿correcto?
Sí, yo había colocado eso en tipo de bebida. Y el tipo de bebida me definía el tamaño. Ah, bueno, lo que pasa es que en este ejercicio, sí, ya te entiendo cómo lo hiciste. Ok, entonces le pusiste, bueno, no me acuerdo cómo estaba planteado eso. Está bien, mije, déjelo así. Ya le entendí el concepto. Esa es la idea. Entonces, esto, al final de todo ese condicional, en mi bloque de entradas, yo determiné esta variable tamaño, ¿sí? Que luego yo esa variable la utilizo, bueno, de hecho este tamaño debería ser el tamaño del vaso, ¿no? O sea que si el tamaño es pequeño, creo que esto eran como 100 mililitros. Si el tamaño es mediano, esto eran como 300 mililitros, lo que sea. Y si es grande, ya, sí, 400. Ajá. Eso sí Y lo tengo. luego debería tener otro condicional. Bueno, ahí ya más o menos entendieron la idea. Es que creo que tengo otro ejercicio en la cabeza. No recuerdo muy bien el PDF de ustedes. Pero la idea es esta, ¿sí? Entonces, 150, 300 y 400. ¿cómo? 150, 300 y 400. Sí, espérame, yo abro Sí, pues la misma idea. y me ubico porque de pronto los confundo. ¿Dónde está? Cafetera, no, caldera, no encuentro el ejercicio. Bueno, no encuentro el ejercicio, no lo tengo aquí a la mano. Bueno, pero la idea es esta, ¿sí? O sea, decir, estos elementos que se afecten con las entradas, pues yo los calculo antes de arrancar mi proceso. Cuando el proceso arranca, entonces, a partir de estos elementos que se me afectaron las entradas, yo calculo el tiempo. ¿El tiempo de quién? El tiempo del café, ¿verdad? El tiempo que el café va a estar aquí abierto. Cuando el tiempo se acaba, ¿sí? Paso a la siguiente etapa. ¿Qué debería hacer mi máquina en la siguiente etapa? Servir. ¿Servir qué? Aquí ya serví el café. ¿Qué debería hacer mi máquina en la siguiente etapa? La leche. Servir la leche, Si el ¿verdad? punto es cero, pues no pasa nada. O sea que el café tengo que apagarlo. Sí, señor. Correcto. Y seguramente tiene una variable que dice leche y lo que hago es prenderla, Sí. ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿y cómo avanza mi máquina? Es decir, ¿qué me detiene la salida de la leche? Los tiempos. Otra vez un tiempo, ¿verdad? Y entonces la pregunta que le surge a uno es, bueno, pero entonces, ¿cómo le hago? Aquí T va a ser mayor o igual que ¿quién? Profe, pero es que usted ya acá yo le había dicho que T igual a milis, o sea, acá arranca a E. Bueno, entonces me falta también el iniciar el temporizador, Claro, ¿verdad? Porque sí. no lo estoy inicializando, entonces lo puedo hacer en la transición, ¿verdad? O sea, T inicio igual a milis. Ajá. Entonces lo puedo inicializar acá también, ¿correcto? Entonces digo, en la transición, inicialíceme el tiempo otra vez para poderlo hacer aquí. O sea que aquí también necesito la resta, donde digo T es igual Menos T a inicio. milis menos T inicio. Pero entonces aquí le pongo mayor que quién. Pues tiene que ser el segundo valor de la leche. El tiempo. Pero Entonces con mire el que mismo T, profe. este tiempo que yo calculé aquí es para quién. Al café. Para el café. Entonces yo No me podría merece. decirle, entonces necesito otra variable. Entonces este es mi tiempo de café y voy a definir otra variable que sea el tiempo de la leche. Y aquí va a tener una ecuación para calcular ese tiempo de la leche. O sea Sí. que esto sería tiempo de café. ¿Sí? Y esto sería el tiempo de la leche. Ya. Y el otro tiempo del azúcar. Y el otro el tiempo del Pues azúcar. si lo necesitan, ¿no? Sí, porque si Creo que son diferentes tamaños. No, porque no hay que calcular, el azúcar solo el tiene azúcar es fija. Sí. dos versiones. No necesita. O Hay tiene. o no hay, o tiene o no tiene, y la cantidad de azúcar es fija, no importa el tamaño. ¿Cómo así, profe? ¿Y no son tres tamaños diferentes? ¿No cada más con más azúcar, el más pequeño, por ejemplo? No, Real, no ha leído el ejercicio, se quedó dormido en la clase. Real,
El azúcar es fijo. Le da el baño de la cara. El Venga. azúcar es fijo. Dice ¿Dónde la, dice? El vea, dice, azúcar es fijo. Léalo y verá. dice la cantidad de azúcar a servir siempre es 20 gramos. Y la velocidad de la válvula es fija. El azúcar no depende de nada. Sí, 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 profe. O sea que yo igual lo puedo calcular como lo sugiere Leal. Es decir, si yo quiero, puedo tener un tiempo del azúcar y usted lo puede Entonces, son dos calcular. ejercicios diferentes, profe, porque el de nosotros dice, para servir las bebidas de la máquina cuenta con una válvula dispensador de cada razón de 15 mililitros por segundo y una válvula ¿Pero de qué para máquina estás hablando tú? la de dispensador de café. Por eso, Y y el dice, azúcar, dispensar azúcar a una velocidad de 5 gramos por segundo. Ojo, esa es la velocidad de la válvula. Es distinto. lea Si el hay punto que 5. si hay que poner 20 gramos de azúcar y la válvula bota 5 gramos por segundo, ¿cuántos segundos debe estar abierta? 4 segundos. ¿Sí? Para eso es la velocidad. ¿Sí? Entonces, significa que aquí siempre le va a dar, si usted hace el cálculo, como la cantidad es fija, aquí siempre le va a dar, 4 esto va a segundos. darle como 4000, ¿no? 4000 Sí. milisegundos. ¿Sí? Entonces la válvula, como es fija, como no depende del tamaño, el caso del café sí depende del tamaño y del porcentaje. ¿Listo? Y eso que el porcentaje casi que podría quedar fijo porque ustedes tienen solamente 2 porcentajes. Ah, bueno, mentira, no puede quedar fijo porque tienen 2 porcentajes, ¿sí? Pero el azúcar sí siempre es la misma. ¿Ok? O sea que acá, cuando esto se termina, ¿qué es lo siguiente que hace mi máquina? Cuando este tiempo se termina. Pregunta si necesita, si se seleccionó, apaga la luz, pero pregunta si se requiere azúcar o no. Vale, entonces en ese caso yo puedo hacerla, vean, digamos que yo puedo tener que requiero o que no requiero azúcar, ¿verdad? Entonces yo podría decirle, por ejemplo, si quiero puedo pasarme aquí a apagar esto, ¿sí? Esa es una forma de hacerlo, o puedo separar esto, bueno, voy a tener Una transición. voy a tener aquí como otra cosa, ¿sí? Parece que aquí me van a salir 2 elementos, porque aquí puedo tener una derivación, ¿sí? Porque tengo 2 caminos posibles. Entonces, este camino acá es que se cumplió el tiempo de la leche, T mayor o igual que el tiempo de la leche, y azúcar me dice que sí. Es decir, se cumplió el tiempo de la leche y debo servir azúcar. Entonces, yo debo pasar aquí a hacer ¿qué? Pues aquí voy a hacer 2 cosas, ¿sí? Apaga leche y azúcar. Apaga leche. Apago la leche, el café sigue apagado, si quiero la sigo apagando y si quiero no. Miren que en los PLCs, en algunos PLCs pasa que uno tiene que especificar las salidas en todas las etapas. En el caso del Arduino, por la dinámica que estamos trabajando, si yo apagué la leche, perdón, el café aquí, pues aquí ya me llega apagada, ¿no? Casi que yo podría obviarme esta parte. ¿Listo? Podría obviarla. Si quieren la dejan, para que tengan claro, a veces es más claro dejarla y que usted sepa que ahí el estado de esa salida es apagado. ¿Listo? A mí me gusta dejarlas porque eso me hace ver claro que ahí no tengo que ponerme a hacerle seguimiento al mapa por acá arriba a ver si es que venía apagado o venía prendida. ¿Listo? Eso significa que yo debería tener aquí, bueno, y es que aquí es donde te decía que está la confusión, ¿no? Porque yo no puedo utilizar la misma variable de la salida como variable aquí. Entonces yo debería tener por acá, ¿sí? ¿Cuál es la que me da el azúcar? ¿Cuál digital read me da el azúcar? ¿En cuál pin está? El 6. No lo tengo aquí. No. Entonces, int, pongámosle poner azúcar. Es el digital read. Pin 6, sin la A. Sí, sí, señor. Listo. Entonces, la variable azúcar, que era la que yo decía que es de proceso, es la que me controla la válvula. Entonces, aquí está bien, azúcar es igual a low. Aquí lo que tengo que usar es poner azúcar.
¿Listo? Significa que yo aquí debería dejarme el café en low y la leche en low, ¿verdad? No lo hicimos al principio porque no teníamos claro que se tenía que ir, pero las válvulas al inicio de la máquina tienen que estar apagadas. Sí. Ya. ¿Sí? Y yo debo tener aquí también entonces, digamos que ahí lo que les decía, ¿no? Si ustedes quieren las dejan o si quieren las quitan. En el caso del Arduino, ¿sí? Y por la forma como funciona el programa, como aquí ya estaban apagadas, cuando yo me pase de aquí para acá, pues ya van a estar apagadas. Entonces no habría que especificar, ¿verdad? Aquí solamente hay que especificar que el café se pone en alto. Aquí lo mismo, ¿sí? Entonces, si quiero, pongo solamente las que cambian de estado. ¿Listo? El tema acá entonces es que cuando el tiempo de la leche se cumple y poner azúcar está en alto, yo debo apagar la leche, apago el café y prendo el azúcar. Y estoy midiendo el tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo va a durar esto? Va a durar 4 segundos, ¿verdad? O sea que aquí debo tener esto, si t es mayor o igual que 4000, que eso está en milisegundos, ¿verdad? Lo calculé directo. Listo. Ahora, ¿qué pasa si se cumplió el tiempo de la leche, pero yo no le dije que pusiera azúcar? Es decir, yo le voy a decir acá, ok, entonces aquí le voy a decir, ok, si el tiempo se cumplió y poner azúcar, perdón, es low, porque estoy diciendo, acá es que lo voy a poner, acá es que no le voy a poner. No quiero azúcar, mejor dicho. No quiero azúcar, correcto, Leandro. Entonces, ahora, la pregunta es, cuando el tiempo se cumplió por acá, es decir, la máquina ya sirvió el azúcar, ya terminó, ¿para dónde se va? Vuelve al inicio. Debería volver al inicio, ¿verdad? Entonces aquí debería volver al inicio. ¿Listo? Y ahí terminó de servir el café. ¿Ok? Y acá, si no le voy a poner azúcar, ¿qué debería hacer? También volver al inicio. Volver al inicio también. Al inicio. ¿Sí? Entonces yo lo puedo hacer así si quiero. ¿Listo? A veces es más fácil y a mí me gusta más referenciar. Como poner una referencia, pues, que le diga a uno, sí, poner por aquí una referencia, váyase para la 0. Sí. Sí. De hecho esta 40 no es necesaria, ¿no? Porque aquí me está diciendo que ya cumple el tiempo. O sea, esto no es necesario. Tiempo y cero. Simplemente cuando el tiempo se cumpla, ¿sí? Cuando el tiempo se cumpla, t mayor o igual que 4000, ahí ya se va para la 0, ¿verdad? Y aquí lo mismo, ¿no? Me va a quedar al revés. Bueno, hagamos la parte, hagamos una referencia también acá. Entonces simplemente no me voy a ir por una etapa 50, sino que simplemente le voy a decir acá una cosa así. Bueno, esto lo hace más bonito luego allá. Acá me voy a decir, váyase para la 0 cuando pase esto. Y listo, ahí ya lo resolví el ejercicio. No. ¿Sí? Usted lo ve tan fácil, pro. No, Sí, profe, no, muchachos, esto es un tema de practicar y practicar y practicar. Sí, es lo que yo les digo. Luego usted coja este diagramita y lo repite. Sí, y tiene que ir entendiendo es por qué se pone cada una de estas cosas. Cuando sea capaz de llegar a esto solito, entonces pasa al siguiente. Pero esto es practicar,
no hay otra forma. Sí, Listo. profesor. Ahora, lo que yo les digo es, listo, usted ya tiene esto, pues ya pasarlo a código es más fácil, porque esto es muy repetitivo, esto es una receta. Pasar esto a Processing es una receta, a Arduino, perdón. Sí, entonces, cuando íbamos a pasar esto, entonces digamos que usted pone su bloque de entradas, pone su bloque de salidas, define sus variables globales y todo eso. Y pasar este mapa secuencial es fácil. Sí, aquí es más fácil identificar su máquina que va haciendo. Ok, aquí es más fácil identificar eso que hacerlo directamente en el código. Ya después uno se acostumbra a ni siquiera dibujar esto, ¿sí? Sino que uno lo puede tener en la cabeza. Cuando se hace complejo, ahí sí conviene ya dibujarlo. Vamos a ver si esto abre. Bueno, mientras esto abre, ¿alguna pregunta está ahí? No, profe. La verdad, Profe, me quedaron muchas dudas. ¿Qué hubo? perdona ahí, sino que, ¿cómo hago para meterlo ya en el Grasset? O sea, ya cuando estoy en el programa con el El Tinkercad, Grasset es este, ¿no? sí, ese es el Grasset. Pero ahí en el Tinkercad se tiene que visualizar o no. Sí, el Grasset no. Cuando usted escribe esto en código, bueno, hagámoslo en el Tinkercad acá. Así cuando usted escribe esto en código, sí, si usted ha mirado las diapositivas, si ha mirado los Sí, sí. videos que les he compartido, esto se vuelve un switch. Sí, ups, perdón. Eso se vuelve un switch. Sí. Entonces, bueno, aquí ya me abrió estoy trabajando en otro video. Eso se vuelve un switch. Sí, entonces usted tiene en su bloque de entradas, por acá en su bloque de entradas, está la variable de azúcar, está la variable de café, perdón, no. Está la variable C4, ¿cierto? Por ahora vamos a dejar esto, vamos a ponerla en un valor cualquiera. Sí. Estará su variable de tiempo de café. Bueno, de hecho esa variable de tiempo de café debería estar declarada como global. Sí, pero digamos que el cálculo se hace aquí dentro del loop. ¿Ya? Pero el GraphSet, a la hora de pasarlo a código, ¿sí? En el proceso, entonces primero se necesita la variable de etapa. Por aquí, byte, etapa. Y esa etapa arranca en 0. Entonces etapa igual a 0. ¿Por qué? Porque la primera etapa mi máquina dice 0. Sí. Y luego mi GraphSet lo implemento con el switch. ¿Sí? Donde cada una de estas etapas es un case. ¿Sí? Entonces el case 0 es la primera etapa. Y todas las etapas tienen los mismos componentes. ¿Sí? El primer componente siempre son acciones. Luego están transiciones. ¿Sí? Y dentro de las transiciones, ¿sí? Están las acciones de las transiciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué acciones tiene la etapa 0? Las acciones son los cuadritos que están acá al lado. Entonces, es azúcar igual a low, es café igual a low, es leche igual a low. Esas son las acciones de la etapa 0. Apagadas válvulas. Transiciones de la etapa 0. Pues cómo paso, la transición es como paso de la 0 a la siguiente. La siguiente de la 0 es la 10. Entonces, Sí. para pasar de la 0 a la siguiente, es simplemente, si la etapa es 0, perdón, si S4 es high, ¿verdad? Es la única transición, no tiene más condiciones la transición. Entonces, si S4 es high, va a ser esta transición de la 0 a la 10. 6, 10. Y dentro de estas vienen las acciones de las transiciones. ¿Cuáles son las acciones? Todo eso que tengo aquí. Esto que se ejecuta en la transición.
Sí, entonces, ¿qué se ejecuta en la transición? Se ejecuta el T inicio igual a milis. Se ejecuta el cálculo del tiempo del café. Como lo que les dé, pues la ecuación. Se ejecuta el cálculo del tiempo de leche con la ecuación que les dé. ¿Sí? Y la evolución de la etapa 0 a la etapa 10. ¿Qué significa la evolución? Que la variable etapa cambia de valor. Listo. Allí terminé de hacer mi etapa 0. Y en todas las etapas, después de la 0 sigue la 10. Entonces, case 10. Todas las etapas tienen la misma estructura. Acciones, transiciones, y dentro de estas transiciones, las acciones de las transiciones. Sí. ¿Listo? Entonces, todas las etapas tienen la misma estructura. Por eso yo les insisto en que es más fácil aprender a hacer el diagramita, porque luego se vuelve simplemente repetitivo. ¿Sí? Ahora, si su máquina no funciona, ¿sí? Y usted me muestra aquí un reguero de código con 60 keys, como le dio al compañero, y usted me dice, profe, esta vaina no funciona. Entonces imagínense que yo me ponga a mirar, esto viene para acá, y luego se devuelve para acá, y luego viene más para acá abajo. ¿Sí? Entonces aquí ya se empieza a volver muy difícil de leer. ¿Sí? Mientras que si usted me muestra una cosa de estas y me dice, profe, es que no sirve el azúcar, entonces yo, bueno, listo, mira, ¿en qué etapa debería servir el azúcar? Me la sirve aquí. Ah, bueno, es que de pronto aquí se te olvidó, ¿sí? Es que de pronto, que esto suele pasar, ¿sí? Ah, es que aquí no le pusiste que prendiera el azúcar. Entonces yo con una mirada puedo saber más o menos qué pasó. Sí, ok, aquí viene encendiendo esto, aquí encendió esto, está esperando, y se puede llegar a donde está el problema, ¿vale? Pero si usted me entrega una cosa como esta y me dice, el azúcar no prende, pues le toca a uno empezar a ver esto, ¿sí? Como para dónde cogen cada etapa, y se vuelve súper complejo. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta está ahí, muchachos? No, profe, por ahora pues voy a empezar a terminar el diagrama, que realmente es lo que quería hacer. Sí, sí estaba muy a la línea como usted lo está colocando, sí tenía algunas fallas, pero ya las pillé por donde es y muchas gracias. Al menos de mi Vale. parte. Bueno, muchachos, ¿alguien más? Bueno, caballeros, si no hay más preguntas, entonces vamos a dejar hasta ahí por hoy. De todas maneras, trataré de estar pendiente del foro si hay alguna otra pregunta, alguna otra inquietud. Igual debo dejar registro del encuentro. Muchas gracias a todos por su dedicación y nos veremos en el transcurso de la semana, caballeros. Gracias, profe. Cualquier Gracias. cosa le dejaremos ahí el mensaje. ¿Edito? Sí, ya voy a parar la grabación. Yo cuando termine de procesarse le subo el video. Profe, Listo. y ese diagrama, lo que pasa es que en el video se ve muy lejos. El diagrama usted no lo puede compartir para uno tener la idea.